Vale, lo que os decía, los objetivos de la intervención nutricional en la rehabilitación oncológica he querido englobarlo en dos objetivos principales. Uno sería mejorar el pronóstico de la enfermedad, es decir, que la enfermedad la encaminemos hacia la curación. Y, en segundo lugar, mejorar la calidad de vida durante todo el proceso. Y hablando de objetivos más concretos y más específicos, estaríamos hablando de preservar y mejorar el estado nutricional, del cual vamos a hablar ahora, y también preservar la masa muscular y mantener un normopeso o un adecuado porcentaje de grasa, que también, como os voy a comentar posteriormente, el tener un exceso de grasa corporal va a hacer que el pronóstico de la enfermedad empeore. Además, tenemos que adquirir hábitos de alimentación saludable que estén adaptados y disminuir o mejorar síntomas, ya sean propios del tumor o de los tratamientos que no son prescritos. Y, en general, la prevención. Prevención de posibles recaídas, pero también, me cabe destacar, siempre lo tengo que decir, la prevención inicial. Es decir, que nosotros llevemos unos hábitos de vida saludables pueden hacer que no lleguemos a desarrollar la enfermedad. Entonces, importante que sí podemos llevar hábitos de alimentación saludable y de vida en general saludables previos, muchísimo mejor. Pero vamos a ir al momento en el que se produce el diagnóstico de cáncer. ¿Qué vamos a hacer en la consulta de nutrición? Lo primero que vamos a hacer es valorar el estado nutricional de la persona, ver cómo está y hacer educación nutricional. La educación nutricional nos va a acompañar durante todo el proceso. Es decir, llevar unas pautas de alimentación saludable tienen que estar siempre presentes. ¿Por qué es importante el estado nutricional? ¿Por qué es importante cómo estemos? Bueno, simplemente para que lo veamos un poquito con valores, entre el 15 y el 40% de las personas diagnosticadas con algún tipo de cáncer tienen desnutrición y a medida que avanza la enfermedad puede llegar hasta un 80%. Y lo que sí que es más alarmante es que un 20% de las muertes por cáncer realmente no se producen por el cáncer en sí, sino por la desnutrición. Se muere por desnutrición porque el cuerpo no ha aguantado o bien el tumor o bien los tratamientos. De ahí la importancia que tiene este estado nutricional previo, pero también durante todo el proceso. Y un poquito destacar también la importancia, brevemente, de que cuando hablamos de malnutrición, no solo hablamos de la desnutrición, ¿no?, que está relacionada directamente con el cáncer. También hablamos de la sobrenutrición. Tener sobrepeso o obesidad también es estar malnutrido. También tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Cuáles son las consecuencias de esta malnutrición? Bueno, pues en primer lugar, pues como hemos visto, ¿no?, aumenta la morbimortalidad, disminuye la respuesta de los tratamientos, disminuye la calidad de vida, que es muy importante, y también aumentan los costes sanitarios. Y os voy a explicar por qué esta parte de disminuye la respuesta de los tratamientos de una manera muy sencilla. Si nosotros tenemos una desnutrición, nuestro sistema inmune pues tiene una inmunosupresión, funciona peor, dicho así, y nos va a dar más complicaciones infecciosas que va a hacer que esos tratamientos en ocasiones se vean suspendidos o atrasados, con lo cual va a haber un retraso de todo el proceso y, por lo tanto, un peor pronóstico de la enfermedad, para que veamos la importancia de este estado nutricional. ¿Y cómo medimos ese estado nutricional? ¿Cómo vemos cómo está esa persona? Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es una valoración subjetiva generada por el propio paciente. Es un pequeño test en el que vamos a preguntarle cosas como si ha habido alguna variación de peso últimamente, si tienen más o menos apetito o sus raciones han cambiado, comen más o comen menos, si tienen algún síntoma, si tienen falta de apetito, si tienen diarrea, si tienen vómitos, y también si sus capacidades, sus actividades cotidianas se han visto alteradas de alguna manera. Es decir, ya no puedo hacer las cosas como las hacía antes. Todo esto, pues bueno, nos va a dar una serie de puntuaciones que con otros datos de la enfermedad vamos a tener como una pista de dónde inicialmente vamos a englobar a esa persona. Si esa persona está bien nutrida, si sospechamos que puede haber una malnutrición o si está severamente desnutrida. Claro, y una vez que tenemos ahí esa clasificación, la cuestión es preguntarnos, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no? Imaginaros que tenemos una persona con cáncer con una desnutrición severa.
Va a ser muy diferente si esa persona llega a la consulta cuando ha finalizado los tratamientos que si está al inicio, porque si está al inicio, el riesgo que tiene de desnutrición durante todo el proceso va a ser mucho mayor. De ahí que la intervención nutricional no va a ser la misma si es al inicio o es al finalizar. ¿Qué más cosas tenemos que preguntar para ello? Bueno, tenemos que tener en cuenta pues, la historia clínica, saber el tipo de tumor, saber el estadio en el que está, los tratamientos, pero también, como decía antes Rafa, otras patologías, porque no solo va a tener cáncer, puede que nos encontremos muchas otras personas que tengan otras patologías que a la hora de prescribirle unas pautas dietéticas también las vamos a tener que tener en cuenta. Además, tenemos que saber cómo come esa persona, qué hábitos está teniendo actualmente, con qué frecuencia consume algunos ciertos alimentos, los horarios que tiene, un poco sus hábitos de alimentación. Y una pregunta clave y un dato clave que hay que saber es a qué hora del día tiene más apetito. Esto es un comodín clave, a la vez que sus gustos. ¿Por qué? Porque como vamos a ver después, va a haber ciertos síntomas que va a ser, bueno, pues falta de apetito y otros síntomas que van a hacer que tampoco tengamos muchas ganas de comer. Entonces, el saber a qué hora del día esa persona en concreto tiene más hambre o le entra mejor la comida y qué le gusta, nos va a permitir que esa persona siga comiendo aunque no tenga muchas ganas o aunque tenga síntomas, bueno, pues que le resulte más complicado ingerir alimentos. Entonces, todo esto nos da una idea de cómo come o de cómo está comiendo esa persona en este momento. Además, vamos a hacer una valoración de su composición corporal, saber cómo tiene la masa muscular, el porcentaje de grasa, para poder hacer una evolución, ver cómo va su evolución, para saber si va perdiendo masa muscular o va perdiendo grasa. A su vez también la bioquímica nos puede decir si hay algún déficit nutricional concreto y le tendríamos que dar unas pautas específicas para esos déficits. Y también un poquito saber lo que decíamos antes, sus actividades cotidianas. También si tiene más o menos vida social, si algo ha cambiado de sus actividades cotidianas. Y esto nos va a permitir valorar mejoras. Vamos a valorar si mejora. Si mejora su vida social, si mejora esas actividades cotidianas, probablemente su estado nutricional también esté mejorando. Y ejercicio físico. Bueno, pues como ya comentaba Rafa, que voy a tirar un poco piedra sobre mi tejado y deciros que si es importante la nutrición, científicamente, la evidencia científica es mucho más clara sobre los beneficios de la actividad física que de la alimentación. Que ya sabéis que la alimentación y el ejercicio siempre tienen que ir dados de la mano, pero en este caso el ejercicio físico es mucho más vital. Entonces, aquí tenemos, pues bueno, cuando vamos a hacer una intervención nutricional, vamos a ver esta patología como un puzzle. Es un puzzle en el que hay 4 piezas claves, que va a ser las cosas propias que tiene el paciente, las patologías previas y el tipo de tumor y los tratamientos. Entonces, el paciente, pues cosas que tenemos que tener en cuenta. Si ese paciente tiene hábitos tóxicos como tabaco, consumo de alcohol, el estado psicológico, también muy relacionado y de la mano con la alimentación que lleva la persona, y los hábitos dietéticos. Cuando hablamos del tumor, bueno, el simple hecho de tener cáncer, simplemente comentaros que el metabolismo va a cambiar, ¿vale? Hay un metabolismo tumoral que es un estado catabólico, es decir, se produce como una destrucción de masa muscular. Puede haber cánceres que son más, que se dice, procaquécticos, y también hay una mayor anorexia, es decir, falta de apetito. Es algo que va de la mano simplemente por el hecho de tener cáncer. Esto es muy importante, saber que este tipo de metabolismo tumoral empeora siempre con porcentaje de grasa alto y con falta de ejercicio físico. Entonces, hay otra vez la importancia de partir de un buen estado nutricional. ¿Esto qué nos da este metabolismo tumoral? Pues a nivel nutricional nos dice que las necesidades tanto de energía como de proteína van a estar aumentadas solo por el hecho de tener cáncer. Y que tiene que ir de la mano de la práctica de ejercicio físico, ¿vale? Eso como comentábamos antes. El tipo de tumor, pues importante, ¿vale? Como decíamos, un nombre, muchos apellidos. Pues aquí el riesgo de desnutrición va a ser mayor en unos tipos de tumor que en otros. Por ejemplo, si hablamos simplemente de un cáncer a nivel digestivo, el riesgo de desnutrición, si es en tramos altos, va a ser mayor que si es en tramos bajos. Y el estadio, obviamente, a un estadio más alto, el riesgo de desnutrición va a ser mayor. Entonces, si las pautas dietéticas tienen que ser personalizadas en cualquier patología, cuando hablamos de cáncer,
tiene que ser mucho más personalizado. Tenemos que tener tantas cosas en cuenta que es probable que no coincidan, como decíamos, las de una persona con las de otra, aunque ambas tengan cáncer. Y el tipo de tratamiento, bueno, pues tratamientos, pues dependiendo del tipo de cáncer y de las características, vamos a tener diferentes tratamientos. Y estos tratamientos, pues, tienen unos efectos secundarios. Que bueno, podemos saber más o menos cada tipo de tratamiento qué efectos secundarios tienen. Lo ideal aquí es intentar adelantarnos a ello, informar a la persona. Con este tratamiento lo probable que te pueda pasar es que vayas a tener náuseas, que vayas a tener diarrea, que vayas a tener llagas en la boca y poder adelantarnos a ello con esas pautas dietéticas. Si te ocurre esto, pues mira, vamos a poder, puedes comer esto. O si este día no tienes apetito y no quieres comer, no lo vamos a hacer. Pero tenemos que intentar que previamente o posteriormente sí que estemos metiendo lo que nos haga falta para que esa persona no se nos desnutra. Entonces, tenemos que intentar buscar ese equilibrio, disminuir síntomas, pero si están, intentar que esa persona no deje de comer. Y bueno, simplemente ya hablando de la intervención nutricional, con todas estas piezas del puzzle, lo que tenemos que hacer es calcular lo que la persona necesita. Es decir, qué necesita, qué nutrientes necesita, cuánta energía necesita, cuántas proteínas necesita. Y adaptar unas pautas específicas a estos requerimientos y a los síntomas que va teniendo. Y esto va a ser muy variable. A medida de todo el proceso puede ir cambiando. Y entonces estas pautas irán cambiando a lo largo de todo el proceso. ¿Cómo son esta intervención nutricional? En principio intentaremos hacerlo todo con educación nutricional y con unas pautas específicas que, bueno, puede ser a través de recetas, de ideas de comida, vamos a intentar enriquecer platos. Si vemos que el estado nutricional, pues bueno, está bajito, es decir, que no lo vamos perdiendo, tendremos que utilizar suplementación oral y si aún así ese estado nutricional va siendo más bajito y el riesgo es mayor, entonces habrá que plantearse nutrición enteral o parenteral, que es ya en un ámbito hospitalario. Y bueno, simplemente ya cuando estamos en un post-tratamiento, ya hemos acabado los tratamientos, la importancia de adherirse a unos hábitos saludables, es decir, que esos hábitos saludables los mantengamos en el tiempo para prevenir recaídas y para si tenemos un estado nutricional pues un poquito bajo, intentar recuperarlo, intentar estar en un nivel de un estado nutricional óptimo. Y un poco en resumen, deciros que, bueno, como decíamos, el propio hecho de tener cáncer va a aumentar nuestras necesidades energéticas y proteicas y a la vez nos va a generar una serie de síntomas que va a hacer que comamos menos, va a disminuir nuestra ingesta. Los tratamientos nos va a pasar lo mismo, va a estar aumentadas nuestras necesidades, pero esos síntomas de esos tratamientos van a hacer que ingiramos menos, con lo cual todo esto, poco a poco, pues nos va llevando a la desnutrición. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la intervención nutricional? Evitar que esto pase. Es decir, evitar de alguna manera que ese aumento de necesidades y esa menor ingesta derive en la desnutrición. Y simplemente deciros que esta intervención nutricional, además de personalizada, individualizada, tiene que ser cercana, tiene que ser humana, tiene que ser con respeto, empática y flexible. Muy importante la flexibilidad. Porque yo creo que si hay un objetivo, yo creo que en todas las personas que rodean o que rodeamos a esa persona en concreto que tiene cáncer es el de acompañar y apoyar. A nivel nutricional, como decíamos, además de acompañar a esa persona, es muy importante mejorar el pronóstico de la enfermedad y sobre todo mejorar la calidad de vida en todas y cada una de las etapas de la enfermedad.